Hoy nos toca el capítulo número 17 del libro de Jueces. Capítulo número 17 del libro de Jueces. Tiene por título el capítulo Las imágenes y el sacerdote Micaía. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: 2100 ciclos de plata que te fueron untados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. He aquí, el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundación. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundador, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundación, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo ephod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaías. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaías. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Hasta allí el capítulo. Entonces vamos al inicio. Dice: las imágenes y el sacerdote Micaía. Dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías. Aquí lo mencionan como sacerdote, o sea que era un sacerdote, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados. Fíjense que él mismo dice esa palabra, hurtados, o sea, un dinero que le robaron a su mamá. Dice el versículo 2. Bueno, vamos a comenzar el 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías. Aquí dice que era sacerdote, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste. O sea que aparentemente la madre, ¿verdad?, cuando vio que le habían hurtado el dinero, comenzó a maldecir, a hablar mal de la persona que le habría robado el dinero. Entonces eso le está diciendo su hijo, el mismo Micaías, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y
y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Ya estamos entendiendo esta situación que se había presentado. La madre de Micaías le habían robado un dinero. Dicho hurtado, cuando es hurtado es robado. La madre comenzó a hablar mal, a maldecir a la persona que se lo había robado. Ella no sabía que quien había tomado el dinero o lo había hurtado, vamos a decir así, fue su propio hijo, Micaías. Entonces, al ver que la madre comenzó a maldecir, comenzó a decir cosas, a Micaías pues tuvo que decir la verdad, que el dinero lo había agarrado él, que el dinero lo tenía en su poder. Entonces, como le confesó todo a la madre, entonces la madre comenzó a bendecir a Jehová y a su hijo. Entonces dice, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundación, ahora pues yo te lo devuelvo. Fíjense, y él devolvió los 100,000 ciclos de plata a su madre, al muchacho, Micaías. Y su madre le respondió, en verdad he dedicado el dinero a Jehová. Fíjense lo que ella está diciendo, que ella en verdad he dedicado el dinero a Jehová. Está hablando a Jehová de los ejércitos por su hijo, para hacer una imagen de talla y una fundación, ahora pues yo te lo devuelvo. Fíjese lo que aquí está sucediendo. Primero vemos que Micaías le tomó un dinero a su madre, donde él mismo dijo que le habían sido hurtados ese dinero y él fue el que lo tomó. O sea que el propio Micaías había tomado ese dinero sin decirle nada a su madre. Eso se llama hurto. Él lo había tomado. Su madre comienza a maldecir a la persona que le había robado el dinero porque el dinero no aparecía, y después Micaías le dijo la verdad y le devolvió el dinero. Ella vino y comenzó a bendecir a su hijo porque le devolvió el dinero. Pero miren lo delicado, aquí vemos el primer fallo. El robo, pues el robo no proviene de Dios. El robo es una mala acción. Si él necesitaba dinero, lo ideal era que él pues se lo dijera a su madre, que necesitaba el dinero para lo que sea. Pero tenía que decírselo a su madre. Y él lo había tomado sin permiso, sin decirle a ella. Y eso pues delante del Señor es justo. Hasta él mismo lo dijo, que fueron hurtados. Y lo había tomado él mismo. La madre, después al ver que él le devolvió el dinero, comenzó a bendecir a su hijo. Y más allá de eso, tomó de ese dinero para hacer una fundación, o sea, una imagen, una idolatría. Fíjense hasta dónde está llegando esto. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado, y encima mete aquí el nombre de Jehová, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundación. Ahora pues yo te lo devuelvo. Esto me hace recordar como a veces de repente hay personas, ¿verdad?, que están metidas en el negocio de robo, de atraco, y todavía esas personas le oran a Dios para que Dios las proteja durante el atraco y durante el robo, que Dios guarde y preserve sus vidas. Esto me hace recordar como algo como así. O sea, está diciendo que el dinero lo había dedicado a Jehová para su hijo, para hacer una imagen, o sea, una imagen de idolatría. Donde la palabra habla de la idolatría. No te harás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellas, ni la adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y en muchas partes de la Biblia vemos cómo Dios se airaba con el pueblo de Israel porque adoraba otros dioses. En muchas partes de la Biblia hemos leído donde Dios se apartaba de su pueblo porque el pueblo se apartaba del Señor y comenzaba a adorar a otros dioses. Entonces vemos que la adoración a idolatría, a otros dioses que no sea Dios,
Eso es, Dios rechaza totalmente eso, porque Dios es un Dios celoso. Y aquí vemos que ella nombra de que el dinero había sido dedicado a Jehová por su hijo para hacer una imagen de talla, o sea, para hacer una idolatría. Una imagen de talla y una de fundación, ahora pues yo te lo devuelvo. O sea, miren lo que la situación. Y dice el 4. Mas él devolvió el dinero y su madre, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre, él le devolvió todo el dinero que él le había tomado, le había hurtado, le había robado, porque no le dijo ni nada, sin permiso ni nada. Entonces dice que él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre. Después que le devolvió el dinero, vino la madre y tomó de ese dinero que le devolvió 200 ciclos de plata y los dio al fundador, o sea, la persona que hacía las imágenes, la idolatría, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundación, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Ahí vemos que, o sea, ahí lo que está diciendo, ¿verdad? Que el fundador las convirtió en ese dinero de plata, convirtió esa plata, esas monedas de plata, se las dio al platero, al fundador, el que trabaja con eso, quien las convirtió en una imagen y un ídolo. Y los pusieron en la casa de Micaías, fíjense, la mamá de Micaías. Mandó a hacer una imagen de fundación y un ídolo. Donde la Biblia nos habla que no tendremos dioses ajenos delante de nosotros. O sea que solamente Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. No hay otro. Y vemos como la mamá de Micaías mandó a hacer una imagen y un ídolo. Y las puso allí en la misma casa de Micaías. Dice 5. Y este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Vemos allí, ahí lo que está diciendo, que Micaías construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado, o sea, aún el efod que ellos lo hacían sagrado, lo adoraban. O sea que tenían allí una idolatría, no se especifica qué tipo de Dios tenía. Aquí habla de un ídolo. Un ídolo puede ser, dependiendo en esos tiempos a quién adoraban, me imagino que hizo el ídolo. Entonces dice que Micaías construyó, hizo un santuario para el ídolo. Eso es lo que está diciendo, lo que está queriendo decir. E hizo un efod sagrado y algunos ídolos de su familia. Cuando habla de serafines, son ídolos de su familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. Fíjense, o sea, él era sacerdote, pero en vez de adorar al Dios vivo, al único Dios, porque dice que no tendremos dioses ajenos delante de nosotros, no nos vamos a inclinar a él, ni le adoraremos, ni nada de eso. Él, o sea, la madre mandó a hacer ídolos, se mandó a hacer un efod sagrado, habían allí también ídolos de su familia, o sea que ellos adoraban a dioses ajenos. Vemos el 6, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense, aquí está. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Se recuerda siempre lo que hemos estado leyendo en los devocionales, que cuando había un líder, ellos hacían lo que Dios mandaba, estaban allí, vamos a decir, recto. Pero cuando ya moría ese líder y ellos se quedaban sin líder, sin rey, nada, ellos venían otra vez comenzaban a hacer lo malo, se inclinaban nuevamente a la idolatría, a adorar ídolos, prácticamente a desobedecer totalmente a Dios, hasta que venía el enemigo, se los llevaba cautivo y traían opresión al pueblo de Israel, y pasaban allí los años hasta que ellos ya no podían y clamaban al Dios verdadero, al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Y venía Dios y enviaba un líder para que los libertara
del enemigo que los oprimía. Y casi siempre sucedía así. Entonces aquí vemos que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, fíjense. Y ahí lo estamos viendo. Ellos estaban ahí adorando, que en vez de adorar al Dios vivo, el hombre, siempre en el corazón del hombre se inclina a la idolatría. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Porque ya sabemos que la idolatría no solamente adorar una imagen, adorar un ídolo, una virgen. Idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Cuando yo desplazo ya a Dios para darle el primer lugar de repente a la casa, a los oficios de la casa, ¿no? Yo casi ni siquiera, ya ahora estoy orando menos, porque tengo muchas cosas que hacer en la casa, mucha limpiadera. No, ya ahora ya ni para la iglesia ya casi voy porque tengo que atender aquí y limpiar y los muchachos, la cosa y no me da tiempo nada. Podría ser en el corazón de esa persona idolatría, hasta el mismo el auto. Hay personas que no montan a nadie, no le dan la cola a nadie, porque el carro se lo ensucian, se lo echan a perder, porque volvieron ese auto un ídolo. Tanto lo aman que a veces van para al culto y hay hermanitos que necesitan la cola, que se les lleve. Y no montan a nadie porque el carro se le ensucia y se le echa a perder. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidarnos la iglesia de Cristo, nosotros los hijos, las hijas de Dios, porque el corazón tiende a irse tras idolatría. Entonces cuando ellos tenían un líder, hacían las cosas bien, pero cuando ya ese líder moría y no había nadie quien estaba allí de líder, ellos se inclinaban siempre a la idolatría, a desobedecer al Padre, a Dios, porque cuando la persona se inclina a adorar a otros dioses, ya uno está ahí desobedeciendo, en rebelión a Dios. Entonces dice aquí, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense, a pesar de que no hubiese de repente rey, pero si ya tú sabes los mandamientos, los decretos, ya tú sabes todo lo que Dios había establecido, tú debes estar alineado, debes estar haciendo lo que a Dios le agrada, lo correcto. Si ya tú conoces la Biblia, sabes lo que ahí está escrito, o parte, o poco, lo que sea, tú tienes que hacer lo que dice la palabra del Señor. Y no puede el hijo o la hija de Dios dejarse llevar por otras personas o por el sitio donde vive. O sea, ya tenemos nosotros lo que es la Escritura, la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que a Dios se le da el primer lugar y que Él aborrece la idolatría en todas las áreas, en toda la manera. Que le quitemos el primer lugar a Dios para dárselo a otra persona, a otra cosa. La Biblia dice, ¿verdad?, que quien ame a padre o a madre, a hijo, más que a mí no es digno de mí. O sea, que a quien si el hijo o la hija de Dios ama a algo o a alguien más que a Dios, fíjense cómo dice ese versículo fuerte, no es digno de mí. Fíjense lo serio que es eso. No es digno de mí. El amor hacia Dios debe estar por encima de todo, por encima del esposo, por encima de los hijos, por encima de la casa, por encima del carro, por encima del teléfono, por encima de cualquier cosa. El amor a Dios. Por eso que la palabra de Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Fíjense. O sea que debemos amarlo en todas las áreas de nuestras vidas, dándole siempre el primer lugar a Él. Con toda la mente, con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro corazón. En el corazón debe reinar Él. Con todas nuestras fuerzas físicas. Muchas veces hay personas, ¿verdad?, que tienen su trabajo y se enferman y tienen que trabajar como sea, se toman pastillas, se toman remedios, pero como sea se van para el trabajo sin fin de semana. Pero a veces cuando se trata de servirle al Señor o ir para un culto, me duele la cabeza, me siento mal. Cualquier cosita y no va. Pero si es para trabajar como sea, se va. O sea, estamos viendo que no se está amando a Dios con toda la fuerza. Muchas veces uno está cansado, agotado, pero uno se levanta y va.
dice la Biblia que el que no trabaja y que no come, hay que trabajar. Pero si yo estoy cumpliendo con las cosas de este mundo, ¿cuánto más yo debo cumplir con las cosas de Dios? Y más cuando es el Señor que me ha asignado a algo, cuando Dios me ha dado a mí una responsabilidad. Yo tengo que cumplir como sea, tengo que cumplir. Porque si lucho por estar yendo al trabajo como sea, ¿cuánto más no voy a cumplir para Dios en las cosas que Él me ha asignado que haga? Entonces dice que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense. O sea que cada quien vivía su vida a su manera. Cada quien vivía su vida a su manera. Adoraban dioses, y fíjense, ahí se hacían sus propios dioses, idolatría, ídolos. Y había, dice el versículo 7, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Fíjense también cómo Micaías pensaba, ahora sé que Dios me prosperará, Jehová, porque tengo un levita como sacerdote. Pero adoraban otros dioses. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que no podemos servirle a dos señores, porque amaremos a uno o aborreceremos al otro. No podemos servir dos señores. Ellos allí estaban sirviendo a dos señores. Hablaban de Jehová, nombraban a Jehová, decían que le servían a Jehová, pero también tenían allí ídolos. Y los levitas también sabían que no se podía, o sea que si uno adoraba a Dios no podía adorar a otros dioses. Entonces la Biblia dice que no podemos tener dos dioses, porque amaremos a uno o aborreceremos al otro. Entonces no podemos caer en ese pecado. Tenemos que cuidarnos mucho de eso. No podemos albergar idolatría en nuestros corazones. Tenemos que siempre procurar de que Dios siempre tenga el primer lugar en todas las cosas. Hay muchos que la idolatría se vuelve idolatría al trabajo. Todo el día trabajando desde la mañana hasta la noche. Y todo es el trabajo, no comparte con su familia, no tiene tiempo para salir con sus hijos, no tiene tiempo ni un día ni para salir con la esposa, ni conversa. ¿Por qué? Porque el trabajo les absorbe todo el tiempo. Entonces hay trabajos que se vuelven idolatría y tenemos que cuidarnos de eso. Porque no podemos con nuestra boca hablar de Dios, que amamos a Dios, pero nos inclinamos a adorar a otros dioses. No podemos. Yo digo que amo a Dios, le sirvo a mi Padre, a Jehová de los ejércitos, pero tengo un carro y ahí no monto a nadie, porque me lo ensucian, me lo echan a perder. No puedo servir a dos señores. No puedo servir a dos señores. Y estamos hablando que idolatría puede ser cualquier cosa. Tengo un mueble que me costó carísimo. Y no, ahí lo tengo, pero ahí nadie se sienta. Cuando viene la visita o quien sea, le saco la silla, le saco cualquier otra cosa, pero en el mueble no, porque me lo ensucian o me lo echan a perder. Eso
Eso es solamente para que la sala se vea bonita, pero ahí nadie se siente. Y yo a veces, ni yo, a veces la dueña del mueble ni siquiera, a veces, la persona ahí, a veces se sienta ahí, para que no se eche a perder. Entonces volvemos un objeto que fue el hombre que lo creó, como si fuera un ídolo. No podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno o aborreceremos al otro. Entonces tenemos que cuidarnos de la idolatría. Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado sus mandamientos, nos ha dejado su estatuto, lo que debemos, lo que no debemos hacer. No podemos servir a dos señores y tenemos que aprender. Si vemos que en mi corazón el amor hacia mis hijos supera más que el amor de Dios, ahí hay problema, ahí hay idolatría. Tengo que corregir eso, porque es fuerte lo que dice allí, que quien ame a padre, a madre, a hijo, y la lista puede seguir. Quien ame a padre, a madre, a hijo, a hermano, a la vecina, a mi amigo, a quien sea, a la casa, al perro, a quien sea, más que a mí, no es digno de mí. Fíjense la palabra que el Señor usa fuerte. No es digno de mí. Es tan delicada la idolatría que fíjense como Dios dice que quien ame a padre, a madre, que muchas personas dirían, bueno, lo más sagrado que yo tengo son mis padres. Pero dice Dios que si la persona ama más a los padres que a él, dice que no es digno de él. No es digno. Que quien ame más al esposo o a los hijos, más que a él, no es digno de él. No lo estoy diciendo yo, lo dice la misma palabra. Entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En mi mente debe estar reinando el Señor. Cuando yo me acuesto debo estar pensando en Dios. Y cuando yo abro mis ojos a levantarme, ahí lo primero que yo debo pensar es en el Señor. Pero si usted se abre los ojos y está pensando en la cocina, en la comida, en que dejó allá la basura, en que tiene que recogerla, el que tiene que limpiar, si eso está en su pensamiento, ahí no está el Señor en primer lugar. Ahí hay idolatría. De esa manera que ustedes van a chequear si esa palabra se cumple en ustedes o si se cumple en nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si para cuando yo trabajo y yo como sea, yo voy para el trabajo así sintiéndome mal, con fiebre, con lo que sea, porque después me botan, tengo que ir a juro, yo voy. Pero después, si para hacer las cosas que Dios me mandó, evangelizar, para salir, todas esas cosas, cualquier cosita que me sienta mal, me duele la cabeza, no voy porque esto, ahí sí no voy, pero para trabajar sí voy, para las cosas del mundo sí voy, ahí hay problemas, ahí hay problemas. Entonces tenemos que evaluarnos en cada área de nuestras vidas. Si nuestra mente está reinando el Señor, está en primer lugar. Si nuestro corazón está reinando el Señor, está en primer lugar. Si lo estamos amando con todas nuestras fuerzas, así yo llegué cansada de explotar el trabajo, pero me he visto todo porque tengo que ir a adorar al Rey. Y así cansada voy. Ahí yo estoy glorificando el nombre del Señor, le estoy dando el primer lugar. Porque así como yo me esfuerzo para trabajar, así mismo me tengo que esforzar para cumplir con Él. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor. Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nuestros corazones y en nuestras vidas, haciendo por ti. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, sellamos esta tu palabra en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo.